Muchísimas gracias, estimados lectores de verdadesyRumores.com, por estar de nuevo con nosotros en este espacio Contrastes. Hoy conversaré con el ex alcalde mayor de Caracas, Antonio Ledesma, sobre todo lo que está ocurriendo en torno a la lucha opositora y la factibilidad de una transición que ponga fin a la calamidad que vive Venezuela. Esa calamidad que ha escalado. Ya no solamente se trata de los servicios públicos, de la persecución política, sino que incluso ahora los riesgos de hacer periodismo independiente en Venezuela son muchísimo mayores. A la normal persecución, represión y hostigamiento por parte del oficialismo a través de la maquinaria del SEBIN y del G2 cubano, que incluye costosos ataques a los servidores de los medios digitales, ahora se suma un sector de la oposición. Sí, un sector de la oposición, no toda la oposición, un sector de la oposición, quienes cegados por el poder y el dinero se molestan cuando el periodismo independiente hace investigaciones de la conducta, de las irregularidades cometidas por algunos de sus dirigentes, quienes se aprovechan del sufrimiento de los venezolanos para beneficiarse, para viajar por el mundo, para además darse una vida de lujos en diversos países que solo los millonarios legítimos pueden darse. Comienzan insultando e irrespetando a los periodistas en los grupos de WhatsApp o Telegram, que están conectados con los sectores políticos que dominan el poder en Venezuela en la actualidad. Luego escalan a las redes sociales. Pero además lo hacen financiando laboratorios muy costosos, integrados por personas de su confianza, en algunos casos dirigidos por periodistas, a quienes les pagan mensualmente para que lancen ataques de descrédito y descalificación contra los periodistas, a quienes llaman mentirosos, extorsionadores, y además lanzan cualquier cantidad de descalificaciones que son injustas, y que lo hacen sencillamente para callar, para impedir que se sigan revelando sus atrocidades, sus irregularidades que atentan contra los intereses del país. Pero además han llegado al colmo de financiar ataques a través de hackers para atacar a los medios digitales. VerdadesyRumores.com en este momento está siendo víctima de eso. Un sector de la oposición está pagando para intentar hackear nuestra página. Igual está ocurriendo con caigaquiencaiga.net. Igual ocurre con venezuelausa.org y con otros medios digitales que hacen verdaderamente periodismo independiente y que se atreven a señalar los errores de la oposición, que es nuestro trabajo. No estamos haciendo nada fuera de lo que es nuestro trabajo, señalar los errores que cometen. Ellos se empeñan en atacar al mensajero, pero nunca aclaran el mensaje. Y esto lo hacen sin tener un verdadero uso del poder, porque apenas tienen un uso simbólico del poder. Pero a través del dinero y del poder que han acumulado en el exterior, intentan silenciar a los medios de comunicación. Hacen lo que tanto le han criticado al chavismo. Ellos se han convertido en otro chavismo, pero de otro color. Que Dios proteja a Venezuela no solamente del chavismo, sino de este sector de la oposición que, sin haber llegado al uso efectivo del poder, se atreve a perseguir a periodistas y medios de comunicación. ¿Qué no serían capaces de hacer si llegan al Palacio de Miraflores? Por eso repito, que Dios proteja a Venezuela, no solo del chavismo, sino de este sector de la oposición, quienes se creen ungidos por Dios para perseguir y callar a los medios y a los periodistas. Ya regreso con Antonio Ledesma, exalcalde mayor de Caracas. Queridos amigos de Contrastes con Darwin Chávez, tenemos como invitado especial al exalcalde mayor de Caracas, Antonio Ledesma, quien desde España, por supuesto, responderá a nuestras inquietudes en torno a la lucha de la oposición. Antonio, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación, Darwin. Permíteme saludar a través de Contrastes a la inmensa legión de venezolanos que estamos en la diáspora. Ya somos más de 6 millones. Para ellos, mis saludos con el grito de lucha, arriba corazones. Antonio, yo estoy muy preocupado por la situación del país y la lucha opositora. Para mí hay un desgaste grave en la estrategia del gobierno interino, pero se ha venido hablando desde el 5 de julio de la posibilidad de un nuevo pacto unitario.
¿qué tan real es que hay conversaciones entre los factores de oposición para crear una nueva unidad que verdaderamente funcione? No, nosotros, cuando te digo, es el grupo en que estamos trabajando con María Corina Machado, el doctor Diego Barria, Enrique Esquilleta, Carlos Ortega, Humberto Calderón Berti, el propio Adrúbal Aguiar y muchos otros. No vamos a prestarnos para ningún engaño. La unidad no puede ser una fotografía. Eso de volver a hacer una foto como cuando se hacía en la coordinadora o la fotografía que se hacía en un escenario cuando la MUD o ahora el Frente Amplio, eso no resuelve el problema. Tú te puedes amorochar, te puedes abrazar, te puedes meter a dormir en un mismo cuarto a los miembros de un frente unitario, pero si los que están en ese frente unitario no asumen de manera indubitable una estrategia, si no estamos contestes de que en Venezuela no se puede hablar de elecciones fraudulentas hasta que no cese de la usurpación, si no acompañamos la exclamación de que solos no podemos con una diligencia efectiva para invocar la solidaridad de la comunidad internacional, no con falsos diálogos como el de Noruega o como el de Barbados, que eso sirvió para que Maduro siga allí prolongando esta agonía mientras el pueblo sigue martirizado. La verdadera cooperación de la comunidad internacional es activando las herramientas legales que existen. Nosotros no estamos buscando a Dios por los rincones, como se dice coloquialmente. El R2P es una realidad, es derecho positivo, el deber de proteger, la obligación de proteger, la Convención de Palermo para enfrentar lo que hay en Venezuela, que no es una dictadura, es una corporación criminal, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que tiene claramente definidas las opciones en el artículo 8, que no es fácil, que no son soluciones instantáneas, por supuesto que no, si nada está servido en bandeja de plata, tú tienes que bregar eso, tú tienes que trabajar eso. Por lo tanto, nosotros para hablar de unidad no nos limitamos simplemente a una fachada, tiene que haber una unidad con propósitos, tiene que haber una unidad con una estrategia que no dé lugar a ningún tipo de zigzagueo, tiene que haber una unidad integrada por factores que no tengan ningún tipo de coqueteo con el régimen, con los testaferros que le sirven al régimen, una unidad donde haya autenticidad. Por ejemplo, los factores que sostienen el gobierno interino son voluntad popular, acción democrática, un nuevo tiempo y primero justicia. Correcto. Ahora, vemos que allí no hay unidad. ¿Cómo se le puede pedir que el pueblo avale una agenda de ruta de un grupo que ni siquiera están unidos? Eso no es lo mismo que no se tengan diferencias. Nosotros tenemos diferencias. Nosotros hemos hecho cuestionamientos. Pero esos cuestionamientos lo que buscan es a que se corrija la plana. Porque si tú sigues aplicando la misma receta que vienes aplicando hace años, con diálogos, con negociaciones, convocas marchas y después mandas a la gente para su casa, convocas un plebiscito, la gente va, firma, responde, se mueve, como se movieron el 16 de julio, más de 7 millones de venezolanos, pero después dejas a la gente guindada de la brocha, como ocurrió que los venezolanos se quedaron con la boca abierta, se quedaron bañados de agua fría, cuando 2 semanas después los mismos dirigentes que motivaron al pueblo adentro y fuera de Venezuela a participar en un plebiscito, se lanzaron de chapuzón en el pozo del fraude de las elecciones regionales. Eso no es unidad. Tú ves allí que hay dirigentes que están haciendo, que le están incluso sacando la alfombra al gobierno interino. Bueno, ¿cómo es eso? Son partidos que tienen ministros designados, porque el canciller es como un ministro, tienen embajadores, tienen directivos importantes en empresas. Nosotros no tenemos ni el portero del gobierno interino, ni hemos pedido cargo. Lo que le hemos venido pidiendo una y otra vez, una letanía a Juan Guaidó, es que se deje ayudar, es que se quite la camisa de fuerza, es que con sectarismo, con aislamientos, con repetición de los errores, no se llega a lo que realmente está en la mira de los venezolanos, que es el cese de la usurpación. Rectificar no debilita, fortalece a un líder. Cuando un líder admite que se ha equivocado, eso no lo muestra vulnerable, por el contrario, eso habla de un liderazgo que está en capacidad de asumir las equivocaciones, de activar la autocrítica como la mejor vía para corregir los errores y poder concitar en torno a ese liderazgo a la mayoría de los venezolanos, que en este momento la verdad verdadera es que tiene muchas dudas respecto a todos los dirigentes políticos. Ahora, Antonio, si existiese por casualidad
vamos a trabajar en un hipotético caso, la voluntad desde el gobierno interino, desde ese G4, de rectificar, de hacer un mea culpa, ¿ustedes estarían dispuestos a conversar sobre esa nueva unidad? Porque entiendo que, Es por lo que, que me has dicho, es que no hay ningún contacto hasta ahora. es que la unidad no puede darse mediante previo reparto de cuotas. ¿Qué ocurrió con el G4? A María Corina y a mí, a Diego, nos excluyeron. Y nosotros simplemente no nos estamos quejando, simplemente hemos venido diciendo que queremos ayudar porque esa es nuestra obligación. A mí nadie me va a callar, es mi derecho. Soy un dirigente político que a mis 65 años le he servido a Venezuela y Venezuela me lo ha dado todo. Yo tengo la obligación de darle algo a mi país. Yo no estoy pensando ni en candidaturas presidenciales ni en cargos, sino en ver cómo contribuyo a que Venezuela salga de esta pandemia del populismo, de este narcosocialismo. Esa es la tarea. Ahora, la unidad no puede ser a qué entendimiento llegan unos grupos políticos para repartirse cuotas de poder. ¿Qué es lo que han hecho? Se repartieron embajadas, se repartieron ministerios, te damos a ti la embajada de la ONU, a ti te damos la de Colombia, a ti te damos la de España, a ti te damos la de Chile. ¿Y qué tenemos? Tenemos una situación desalentadora en este momento. Para nosotros, para hablar de una verdadera unidad, hay que poner los pies en tierra. ¿Cómo es posible, Darwin, que en este momento en que tú y yo hacemos esta conversación, 31 de julio del año 2020, haya factores que incluso forman parte del gobierno interino que estén todavía atrapados en el dilema de ser o no ser, ese falso dilema ¿Cuáles son esos hamletiano? factores? Bueno, yo no he visto pronunciamiento oficial de algunos factores. Yo a criterio de la gente que me está escuchando, que vean quiénes se han pronunciado. ¿Cómo se puede estar pensando en una elección parlamentaria con el cuento de que hay que proteger el voto? ¿Cuál voto? ¿Cuál voto? Si Maduro hace lo que le da la gana con los resultados electorales. Aquí la última elección competitiva fue la del diciembre de 2015. Y esa Asamblea Nacional, que fue elegida con más de 14 millones de venezolanos, todavía está en desacato. A Maduro no le quita su tranquilidad la Asamblea Nacional porque la tiene en desacato. Y si va a elegir una nueva Asamblea Nacional mediante un fraude que ponen para diciembre próximo, el resultado le va o le viene. Él puede dejar que allí factores llamados de oposición ganen 100, 120, 125, 150 diputados, pero entendamos que Maduro tiene allí un cañón montado, un fusil, o tiene un pelotón de ajusticiamiento en la Asamblea Nacional Constituyente. Con decirle a esos sicarios que tienen la Asamblea Nacional Constituyente y le manda una listica, mire, inhabilíteme a estos 5, estos 10, estos 15 diputados, o con mandarle unos alacranes para que piquen a 5, a 10, o a 8, o a 15, es suficiente. Porque el problema es que hemos estado mal rodeados. Hemos empoderado a personas vulnerables desde el punto de vista moral. Y tú no puedes hablar de unidad si estás infiltrado. ¿De qué se cuidaba Rómulo Betancourt? Es lo que yo he leído en Venezuela Política y Petróleo. Es lo que yo he leído en todo lo que nos han legado los fundadores de la democracia. Rómulo Betancourt estaba pendiente cuando hacía reuniones clandestinas de si había un infiltrado y ponían incluso trampas para dar con el que estaba soltando información en el clandestinaje, y después hacían el trabajo, y lo mismo hacían desde el exilio. Nosotros hemos estado infiltrados hace mucho tiempo, y ahí vemos lo que ha ocurrido con la Asamblea Nacional, ahí vemos cómo hay una asamblea paralela, y este espectáculo tan lamentable, cuando tú ves que los factores que supuestamente son las columnas del gobierno interino, están despedazándose. Lo que está pasando en Acción Democrática es penoso. De las propias entrañas surgen estos grupos que se entienden con el régimen. Las discrepancias que hay en partidos que son claves para el gobierno de transición. Bueno, que están incluso pidiendo que Guaidó se vaya, pero bueno, ¿y por qué no terminan de irse los que están en ese gobierno de transición? Pues yo no entiendo cómo alguien que tenga cargos importantes en el gobierno de transición esté disparando de la cintura o se estén pisando la manguera. Eso a mí me da dolor, ¿sabes con quién? Es con la gente, con ese pueblo que sufre todos los días, claro, con las madres de esos niños. Yo que tengo mis nietos y veo cuando mi nieto pide tetero, ¿sabes de quién me acuerdo? Por mi madre, te lo juro, de los niños venezolanos. ¿Cómo harán esos niños cuyas madres
no tienen, no tetero, no hablemos de leche, no tienen ni siquiera agua de arroz. ¿Cómo hacen los enfermos renales? ¿Cómo hacen la gente que está sufriendo de cáncer? La gente que quiere bañarse. Yo que soy de un pueblo, que hicimos fiesta en San Juan de los Morros cuando los gobiernos democráticos llevaron el agua de Tierra Blanca, cerca de Villa de Cura, San Juan de los Morros, o cuando llegó la luz de Calafia, hacíamos fiesta. Ahora vamos para atrás como el cangrejo, no hay luz, no hay agua. Y estamos hablando que eso lo están viviendo los venezolanos que están allá en los cerros de Antímano, o en los barrios de Cumanacoa, o en los barrios de Valle de la Pascua, o en los sectores de Pampanito en Trujillo, o en la zona de La Guajira, que no hay luz, que no hay agua. En Maracaibo es una tragedia. Entonces, no vamos a poder tener la voluntad de hacer un verdadero esfuerzo dejando de lado ambiciones personales. Cuando uno sale al exilio, Darwin, yo salí con el temor, y es lo que escribí para este domingo, mi artículo del domingo, cómo se ve a Venezuela desde el exilio. Cuando yo puse un pie en Cúcuta, aquella mañanita del 17 de noviembre de 2017, sentí un dolor profundo, porque uno siente que se le va a extinguir la patria, y no es así. Uno ve más bien a Venezuela la vía más grande. Uno ve desde el exilio a Venezuela de la dimensión real. Venezuela es mucho más inmensa que las adversidades que hoy la acorralan. Venezuela es mucho, pero mucho más grande que nuestras ambiciones personales. Nosotros somos partículas en comparación con lo que representa y significa Venezuela. ¿Cómo vamos a estar ahorita en debates a ver si yo impongo la línea de mi grupo? No, nosotros luchamos por una estrategia. No estamos luchando por cuotas de poder. Y vean los comunicados que hemos sacado. Y fíjate que advertimos, y eso yo sé que esto es antipático decirlo, pero tenemos que decirlo. ¿Cuántas veces en reuniones con las que podíamos tener alguna conexión no advertíamos? Es un error, eso de Barbados. No se metan en Barbados porque vamos a perder el escenario indispensable, porque para luchar o derrocar una dictadura como esta que impera en Venezuela, es necesario el respaldo internacional. Y mira lo que se ha logrado. Esto es inédito. Esto no tiene parangón en ninguna parte del mundo, en ningún tiempo. El respaldo de más de 60 gobiernos del mundo es realmente inédito. Y con todo y eso, todavía Maduro sigue allí montado sobre las ruinas de Venezuela. Antonio, movilizamos a la gente. Eso fue un grave error de movilizar a la gente con el cuento de Barbados, y la gente se fue para su casa y está ahora descorazonada y frustrada. Y lo otro, que la guinda que le faltaba al pavo, es que reincorporamos a los exdiputados del PSUV cuando estaba de anteojito que esos exdiputados del PSUV no iban a regresar a legislar ni a facilitar el cese de la usurpación, iban a boicotear, iban a terminar de socavar las bases de una Asamblea Nacional que todavía está en desacato. Antonio, tú compartes, por ejemplo, esta semana Enrique Capriles fue muy duro contra la estrategia del gobierno interino, del cese de la usurpación. ¿Tú compartes la opinión, la visión de Capriles de que la estrategia del gobierno interino del cese de la usurpación se agotó? Nos quedan 2 minutos antes de ir a una pausa. Bueno, Capriles es un líder importante de Venezuela, 2 veces candidato presidencial, pero que él forma parte del gobierno interino. Si ellos no están de acuerdo, lo primero que deben hacer es salirse del gobierno interino. Tienen el canciller, tienen el embajador de Colombia, tienen al segundo de la embajada de Washington, tienen el embajador en la ONU, tienen al comisionado presidencial contra terrorismo, tienen el comisionado presidencial para asuntos de salud, tienen embajadas en muchas partes, directivos en empresas. Bueno, hay que ser allí franco. Ahora, mi lucha es salir de Maduro, no salir de Guaidó. El problema es que Guaidó no se ha dejado ayudar. En segundo lugar, yo invierto los términos en que algunos lo están planteando. Algunos plantean la Constitución dice que la Asamblea Nacional expira el 5 de enero que viene. ¿No? ¿Y por qué no lo decimos al revés? ¿Por qué no decimos que la Constitución Nacional hay que aplicársela a esa falsa constituyente? ¿Por qué en vez de disparar a la Asamblea Nacional no disparamos a la Asamblea Nacional Constituyente? Eso sí es un parapeto bírrico. Ese sí es un cascarón que no tiene legitimidad. Contra eso que tenemos que ir. Venezuela vive un estado de excepción, y en este estado de excepción la institución legítima es la Asamblea Nacional, que fue integrada mediante una votación que protagonizaron más de 14 millones de venezolanos. Que se hayan cometido errores, eso es otra cosa.
Eso es otra cosa de la gente que se ha empoderado y que comenzaron a establecer allí un gobierno parlamentario, y Guaidó se metió en ese berenjenal de un gobierno parlamentario sometido a 4 grupos que ni siquiera lo están respaldando, como se evidencia del discurso que hizo Capriles ayer. Vamos a una pausa, Antonio. Te quiero dejar una interrogante. Frente a toda esta realidad que tú has planteado, te quiero dejar interrogante para el próximo bloque. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la salida? Vamos a una pausa y ya regresamos con Antonio Ledesma. www.verdadesyrumores.com. No anunciamos qué ocurrió, explicamos el por qué, para qué y cómo de los hechos. Análisis, interpretación, opinión y denuncias 100% originales. www.verdadesyrumores.com. Diario digital de interpretación y opinión. Antonio, antes de ir a la pausa te dejaba una inquietud frente a todo ese diagnóstico que tú has dado y que por supuesto preocupa porque no se ve una salida, una solución a la crisis venezolana. ¿Cuál crees tú que es la solución? ¿Cuál es la salida? ¿Qué plantean ustedes? No tengo ninguna duda que la solución es que logremos una operación internacional con fuerza interna, que la hay. Yo he venido conversando, y te lo digo aquí porque mire, he venido conversando con militares, sí he conversado con militares. Sí hay militares que están insubordinados y que están dispuestos a asumir el artículo 350, que dice que civiles y militares estamos obligados a desconocer un régimen cuando ese régimen viola principios y valores democráticos y menoscaba los derechos humanos. He conversado con civiles porque es necesario a las fuerzas internas. Me dirá alguna gente, bueno, ¿y por qué no te vienes para acá? Es muy fácil desde el exilio. Mire, yo estoy aquí no porque es muy sabroso estar en el exilio, que venga para vivir el exilio. Estoy aquí porque he sido perseguido, tuve más de 1000 días preso y yo no tengo que dar testimonios de coraje porque la gente sabe en cuántas movilizaciones y cuántos riesgos hemos corrido, tanto yo como mi familia. Pero creo que hay que recuperar las movilizaciones internas, recuperar las movilizaciones en el exilio. Hay que darle una alternativa clara a la comunidad internacional. Mira, más allá de las equivocaciones nuestras, yo no doy a pérdida los meses que faltan de aquí a diciembre. Porque además hay una serie de realidades que no se escapan a la óptica de los organismos internacionales que están viendo lo que está pasando en Venezuela. ¿Tú crees que de verdad Estados Unidos, Brasil, Colombia, pero Estados Unidos se van a quedar de brazos cruzados esperando a ver que estos dirigentes de oposición en Venezuela se pongan de acuerdo, a ver quién se queda con la botella vacía? No. Ellos, por supuesto, dirán esa dirigencia no está a la altura de sus responsabilidades y eso da mucha vergüenza. Pero es que la comunidad internacional sabe que lo que está ocurriendo dentro de Venezuela no solo atañe a los venezolanos, sino que es una clara amenaza para el mundo libre y sobre todo para Occidente. Ahí tenemos a los terroristas de Hezbollah comprobado. Eso no es un rumor, una suposición, comprobado. Están metidos los grupos de Hezbollah. ¿Tú crees que Alex Saab es la joya de la corona simplemente porque hacían los negocios con las cajitas de alimentos? No, además de esas corruptelas de sobreprecios, sobrefacturaciones que hacían en México, por ejemplo, está la función de Alex Saab de ser el operador financiero para Irán, para rusos, para chinos, todos los capitales que mueven Hong Kong, todos los capitales colocados en paraísos financieros opacos, todas las triangulaciones que hace del trueque de oro por euros que traían en paquetes, en aviones, dinero que usan para financiar a los grupos de Hezbollah. Es el testaferro no solo de Maduro y los que integran esa pandilla, sino de la FARC, del ELN. O sea, Venezuela en este momento es un escenario no simplemente de divertimento, de simples provocaciones, no, es el eje de un tratado, de un plan geopolítico que tiene como interactuantes a Rusia, a China, a Irán, a grupos terroristas, a los carteles más importantes del mundo, como los de Colombia, los que están, por ejemplo, de Sinaloa en tu estado, en Perijá,
no solamente los de Sinaloa, los de Jalisco, vayan y averigüen las pistas que tienen los grupos de la FARC y del ELN en el Nula, en el Meta, allá en el estado Táchira, las pistas que manejan en Cabo San Román, en el estado Falcón, las operaciones del cartel de los Soles. Eso no lo llegó a tener el Chapo, no lo llegó a tener Pablo Escobar. Contar con un narcoestado, porque Venezuela es un narcoestado, que usen instalaciones de la Guardia Nacional, del Ejército, que usen efectivos de la Fuerza Armada relacionados con el cartel de los Soles para traficar cocaína. Esto que estamos viendo de cómo la droga sale hacia el norte de África y luego inundan el mercado europeo. Estamos hablando que más del 50% de la cocaína que llega a Europa sale del territorio venezolano. Las 300 toneladas que están saliendo promedio anuales desde Venezuela hacia los Estados Unidos. Antier nada más agarraron 2 toneladas y la semana anterior habían agarrado 800 kilos de esos aviones que despegan de las pistas clandestinas que tienen en el Zulia, que tienen en Guárico, que tienen en Cojedes. O sea, es un narcoestado y al mismo tiempo es una transnacional del terrorismo. Eso no se lo van a calar, y me perdonas el término, estos gobiernos del mundo libre, que saben que eso que está dándose en Venezuela es una verdadera bomba nuclear que pone en peligro la paz y la estabilidad de nuestro continente. Ahora, pero si tenemos una oposición en el estado en el que está, sin unidad, sin estrategia, sin una clara visión de lo que hay que hacer, ¿tú crees que esa comunidad internacional va a actuar en Venezuela para poner fin a todo esto? Yo estoy de acuerdo con lo que está ocurriendo, con el peligro que eso representa. Yo creo que la comunidad internacional hubiese actuado oportunamente, tenido una conducción más atinada. Si no se hubiesen cometido lo que se le dijo a la comunidad internacional el año pasado: quédense tranquilos, que el 23 de febrero va a haber un quiebre militar cuando intentemos pasar los contenedores de comida y de medicina de Cúcuta a Venezuela. Eso falló. ¿Qué se le dijo a la comunidad internacional? No, tranquilo, no se metan, que tenemos ya una negociación con Michael Moreno y con Padrino López. Eso también se fue por el albañal. Después, no, tranquilo, no se metan, que esto lo vamos a resolver en una mesa de diálogo en Oslo y en Barbados. Pero no solamente se le dijo a la comunidad internacional que se quedaran tranquilos, se le dijo al pueblo de Venezuela que estaba en las calles, recogimos a la gente, la mandamos para su casa y desmovilizamos. Igualito, el error de haber desmovilizado a la gente cuando Capriles ganó. Capriles ganó el 14 de abril del 2013. Y a mí fue el que me pidió Enrique Capriles en una reunión en Bellomonte el lunes 15 de abril del año 2013, me pidió que fuera yo el vocero para convocar la movilización del pueblo hacia el Consejo Nacional Electoral. Y me fui a mi casa a almorzar, y estando almorzando con Missy en mi casa, me entero por televisión que Capriles había suspendido la marcha. Yo llamé indignado a Ramón Guillermo Velero, digo: ¿cómo es eso? Por lo menos me debió decirme a mí que me pusieron a dar una rueda de prensa convocando la movilización. Eso fue un grave error, porque sin movilización interna no hay ninguna solución. ¿Cómo tú crees que se logró la libertad, la independencia de Venezuela? Se logró con papelillo, se logró sacrificando todos los sacrificios que hicieron los padres de la patria. ¿Cómo lograron que llegáramos al 23 de enero de 1958 con constancia, sacrificio? ¿Cuántos murieron? En mi pueblo murieron. Mi pueblo murió en San Juan de los Morros antes de por Cantagallo, más adelantico de Camurunquito. Asesinaron a Antonio Pinto Salinas. En la cárcel de mi pueblo, en la Penitenciaría General de San Juan de los Morros, murió Alberto Carnevali. Asesinaron a Ruiz Pineda. Todos los cuentos que nos hacía Pompeyo Márquez, que en paz descanse. Cómo se lograron entender después comunistas, lo que era COPEI, URD, Acción Democrática, para dar al traste con esa tiranía. El error de haber desmovilizado a la gente en el 2016. ¿Qué ocurrió en el 2016? Que la gente estaba en la calle, y a la gente que le habíamos dicho que íbamos a una marcha a Miraflores, íbamos, pues yo estaba preso en ese momento, pero estaban mi esposa y mis hijas y la gente de Alianza Bravo Pueblo estaban en las calles. A esa gente la recogimos otra vez, suspendimos la marcha a Miraflores y la metimos en un diálogo con unos monseñores del Vaticano, y resulta que eso fue realmente un acuerdo infame lo que se ha visto allí. ¿Qué ocurrió cuando el movimiento La Salida, que promovimos María Corina Machado, Leopoldo López y este servidor? Bueno, que la gente que estaba
participar de las movilizaciones fue objeto de crítica. ¿Cuántas críticas nos hicieron a nosotros? Que éramos unos radicales, que éramos unos locos, etcétera, etcétera. Y por último, lo que ocurrió con el plebiscito. La gente que participó en el plebiscito, esa gente se quedó frustrada por los que después se metieron en las elecciones regionales. De allí que si no hay una observación de estos errores, no va a haber corrección. Ahora, la comunidad internacional hay que plantearse. Era lo que le hemos dicho a Guaidó en esa gira. Él tenía que llegar al Salón Oval y plantearle al presidente Donald Trump, mire, allí si no hay una intervención con base del artículo de responsabilidad de proteger, no, que dicen, no, que eso lo aprueba el Consejo de Seguridad. Un momentico. La responsabilidad de proteger planteada por Kofi Annan en septiembre del 2005 ya es derecho positivo. Que hablen con los expertos, eso es derecho positivo. Y recuerden lo que pasó en Bosnia, lo que pasó en Ruanda. De esto puede dar cátedra el doctor Diego Barrias, que estuvo allí en el lugar de los acontecimientos. Tuvieron que actuar después, porque los líderes del mundo se quedaron de brazos cruzados con el pretexto del principio de soberanía. No. Hay que apelar a ese concepto de responsabilidad de proteger. Y si no es suficiente el concepto de responsabilidad de proteger, está la Convención de Palermo, artículo 2 de la Convención de Palermo. Y si no les gusta la Convención de Palermo, está el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que habla también del uso de la fuerza. Que el R2P, o mejor dicho, el artículo 187, que nos descalifican y nos dicen, no, eso no es como pedir una pizza. No, nosotros lo que estamos diciendo es que desde un principio la Asamblea Nacional ha debido debatir ese artículo y empoderar al presidente interino para que, previamente autorizado por el Poder Legislativo de Venezuela, pudiera solicitar la activación de ese tratado en la comunidad internacional. Eso es lo que tenemos. Lo otro es que nos sigamos descosiendo unos a otros con el tema de las elecciones parlamentarias, que algunos plantean, hay que movilizar, y movilizar a la gente. ¿Con qué agenda vas a movilizar a la gente? Tú vas a movilizar a la gente diciéndole que vaya a votar por una Asamblea Nacional cuando la gente sabe que quienes están detrás de esa promoción de elecciones parlamentarias disfrazados de oposición están entendidos, están negociando, están conversando con Maduro y que Maduro los ha bailado y simplemente los ha utilizado y los tiene boca abajo y los tiene extorsionados y los tiene chantajeados. Así no se va a movilizar nadie. Si no hay una agenda clara del liderazgo de la resistencia de Venezuela, no se moviliza nadie, porque la gente necesita credibilidad, la gente necesita tener confianza, la gente necesita saber realmente qué es lo que está ocurriendo para poder confiar en este liderazgo que de una u otra manera está asumiendo una responsabilidad en la conducción de Venezuela. Ahora, Antonio, nos quedan unos 3 minutos de programa. Tú hablas de que la acción internacional depende de una movilización interna. Pero si tenemos una oposición fraccionada y poco creíble, ¿cómo generar esa participación y esa movilización interna para que la comunidad internacional actúe para poner fin a la tragedia venezolana? Bueno, cuando tú haces también vas limpiando el trigo y vas limpiando el camino y vas separando los granos. Arroz por aquí, maíz por allá, aceite por aquí, vinagre por allí. Tú no puedes, yo no tengo ánimo de rejuntarme con gente que esté formando parte de esos diálogos con el régimen. Yo en eso no entro, porque ya bastante he sido perseguido para que después gente con la que uno vaya a hablar de estrategia vaya a soplar a uno, a echarle el cuento a Maduro o a los esbirros de la DGCIN o del SEBIN de lo que uno está planteando. Si no hay confianza, no hay posibilidad de tener coherencia. Lo primero es separar los que están cohabitando, los que tienen relaciones con los intermediarios del régimen, no pueden estar conduciendo la oposición. Esto es un contrasentido y eso hay que hablarlo con sinceridad. Los que estén dudando entre una intervención democrática de paz, de orden internacional, con base a estas herramientas legales que existen, o entre ir a unas elecciones parlamentarias amañadas, allí hasta la elección del rey Momo es amañado. Allí no hay ninguna posibilidad de elección libre. Esta gente llegaron allí con la idea de perpetuarse en el poder porque tienen a Venezuela como un gueto, como una cueva, porque se saben que son perseguidos donde vayan. Les van a poner los ganchos como están haciendo con Alex Saab, porque son buscados por narcotráfico, por terrorismo, por legitimación de capitales. Esa es la realidad y por eso esa gente no han querido
tomar en cuenta las oportunidades que le han dado voceros de la comunidad internacional que les han dicho, bueno, vamos a ver cómo facilitamos que ustedes salgan del territorio venezolano. Pues bien, se acabó. Esas oportunidades se cerraron. Ellos mismos han venido obturando esas vías de escape cuando se les plantea que se haga un acuerdo para hacer unas elecciones libres y soberanas, saliendo Maduro de la usurpación del poder. Esa es la idea. Una usurpación que se va a tener que superar, Dios mediante, con la participación de sectores de la Fuerza Armada venezolana, de todos los sectores civiles, de ese pueblo incluso que votó en una oportunidad por Chávez o por Maduro, porque no podemos poner a pagar los platos rotos de un pueblo que simplemente se dejó encandilar o deslumbrar por un discurso populista, por estos fariseos. En Venezuela se va a requerir una empresa descomunal para resolver el problema económico y social que tenemos en la actualidad. Es una situación realmente exigente lo que está pasando con el agua, lo que está pasando con la luz, lo que está pasando con el salario, con la moneda venezolana. Antonio, un mensaje final a los venezolanos. Fe. Y me dirán, bueno, con fe no comemos, no. La fe, la esperanza, es la mitad de los recursos necesarios para enfrentar una tiranía. Si tú no tienes fe, si tú no tienes esperanza, no vas a resolver este drama. Yo cuento siempre la anécdota del general San Martín, que tenía acoquinado a Pueyrredón, que estaba al frente del gobierno de Argentina. Y el general San Martín necesitaba caballos, burros, mulas, fusiles, municiones, aprestos para sus tropas, para llevar adelante la campaña del sur, que después culminó Bolívar en Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824. Pero entonces el jefe de gobierno de Argentina le respondió por fin al general San Martín, le mandó una serie de apoyo y le dijo, general San Martín, ahí le estoy mandando 400 caballos, le estoy mandando 1.200 fusiles, le estoy mandando 80.000 municiones, pero carajo, no moleste más, que esa vaina suya, ese proyecto suyo es imposible. Y el general San Martín me respondió, general Pueyrredón, muchísimas gracias por el apoyo que me está dando. Tenga la seguridad que va a ser bien utilizado. Y con respecto a su opinión de que este proyecto que trato de impulsar es imposible, les digo, puede ser imposible, pero es indispensable. Es indispensable para el mundo libre la libertad de Venezuela. Sin la libertad en Venezuela no se va a sofocar toda esta situación de inestabilidad política que viene viviendo Colombia por más de 70 años, porque ya vemos que la FARC están metidos en el territorio nacional. Lo dijo hoy la senadora Holguín, están en más de 12 estados. Lo dijo el comandante Tarazona, vocero del ELN, quien reconoce a Maduro como su comandante en jefe. Lo han reconocido los voceros de Irán, que tienen allí a Hezbollah escarbando en el arco minero, buscando coltán, buscando oriol. O sea, Venezuela es hoy en día un dolor de cabeza, no solo para nosotros que sufrimos en carne propia estas calamidades, sino para muchos países del mundo. Por lo tanto, hay que seguir luchando. Esto no va a ser en vano. Yo todos los días me levanto con Mixi, hablo con mis hijas, mis nietos, con todo, y mi corazón y mi cabeza está en Venezuela. Todos los días lo que hago es pensar en Venezuela, hablar de Venezuela, dándole mensajes a los venezolanos. Y estoy seguro que esa muerte de Franklin Brito no va a ser en vano. A él, que lo conocí cuando juntos hicimos la huelga de hambre en la OEA. Que el asesinato de Óscar Pérez y sus compañeros, que el asesinato del comandante Acosta Arévalo, que el asesinato de Fernando Albán, que la muerte de los estudiantes, de los escuderos, que la muerte de esos estudiantes que fueron arrasados en muchos estados de Venezuela, que la ruina de los trabajadores agropecuarios, los que han perdido sus fincas allá en el sur del lago, los que perdieron sus fábricas o sus empleos cuando arrebataron aceite Diana o café Fama de América o lácteos Los Andes o todo lo que significaba agroisleña, que los sacrificios de los venezolanos que se han ido al exilio, esa gente que sufre, Darwin, porque hay gente que cree que el exilio es pan comido. No, no todos tienen la suerte que he tenido yo de tener, porque mi padre era italiano, y cuando la gente me pregunta de qué vive Ledesma, bueno, Dios me quiso que mi padre llegó a Venezuela a finales
de la década del 40. Con mi mamá me trajo a este mundo. Se llamaba Antonio Bruno, nació en Grotaminarda. Tengo 6 hermanos. De esos 6 hermanos no me dejan que yo pase ningún tipo de sacrificio. Soy el mayor de esos 6 hermanos, pero esa no es la suerte de todos, de tener hermanos en Italia, o hermanos en España, o hermanos en Houston, o hermanos en Alemania, o hermanos o familias en Chile, Perú. Hay venezolanos que se levantan todos los días sin saber cómo van a pagar la habitación que tienen arrendada. Hay venezolanos en el exilio que tienen muchachos enfermos que no hayan cómo ponerle la vacuna. Hay venezolanos en el exilio que tienen el tormento, que no pueden conciliar el sueño porque están pensando en cómo van a renovar su papel migratorio para conseguir un empleo, sobre todo ahora con esta pandemia que está generando la caída económica de muchos países del mundo. De allí que tenemos que hacer un esfuerzo para ver cómo salimos de esto lo antes posible. Y mi esperanza es que lo hagamos antes de diciembre, que aquí tiene que haber una responsabilidad del mundo libre, porque si no lo hacen, bueno, prepárense, porque lo que vamos a tener en Venezuela, Colombia y Brasil va a ser algo mucho más peligroso que lo que tuvimos en Vietnam. No estoy exagerando, porque esto es una alianza de narcotraficantes, terroristas, además que tienen grandes caudales, porque hay un financiamiento ensangrentado, que es el dinero sucio que obtienen del tráfico de droga. Mientras que un barril de petróleo está costando ahorita 30, 40, 50 dólares, un kilo de cocaína está costando más de 30.000 dólares. Saquen ustedes la cuenta del mineral que esta gente está manejando con el tráfico de droga. Y por eso han hecho del tráfico de narcóticos una gran operación. Bueno, muchas gracias, Antonio, por haber aceptado la invitación. Vamos a estar en contacto porque pareciera que los acontecimientos en Venezuela pudieran acelerarse dentro de muy poco. Y a ustedes, muchas gracias por haber estado en sintonía de Contrastes con Darwin Chávez. Nos vemos la próxima semana con otro interesante programa.